Hola a todos, bienvenidos a nuestra reunión. En este mensaje daremos respuesta a la pregunta ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál es la relevancia y cuál es el efecto de su muerte para ti y para mí hoy, en pleno siglo XXI? Quédate hasta el final de esta charla. Si este mensaje es de edificación a tu vida, compártelo. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale dedito arriba, ayúdanos a difundir la enseñanza de Cristo con quien lo necesite. ¿Por qué murió Cristo? Es una pregunta que tiene una respuesta simple, pero a la vez compleja. Murió por amor. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. La Biblia habla acerca de la vida y el ministerio de Jesús, pero tal vez no tengamos tanta conciencia de esto. También un tercio de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de la muerte de Jesús. Y casi el resto del Nuevo Testamento nos explica por qué murió Jesús. Pablo pudo entenderlo, él recibió esta revelación y aunque tenía una formación religiosa, el judaísmo, y estaba muy profundizado en su enseñanza como religión, pudo tener el encuentro personal con Cristo y la revelación de la esencia del Evangelio. Hoy veremos dos puntos esenciales. La relevancia de la expiación de Cristo es el aspecto técnico, teológico, y a la vez veremos el efecto de la muerte de Jesús, el sentido práctico. ¿En qué me afecta a mí? ¿En qué te afecta a ti? ¿Cómo nos beneficia? ¿De qué se trata lo que estamos hablando? Vayamos directamente al libro de los Gálatas, capítulo 2 y verso 20. Pablo da respuesta a la pregunta inicial de este mensaje: ¿por qué murió Cristo? Con Cristo, dice él, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y enfatiza, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué murió Jesús? Por amor a ti y por amor a mí. Ese es en el sentido general y directo como respuesta a la pregunta. Veamos un aspecto técnico que también es parte de esta respuesta. Él murió como expiación por nuestros pecados. En la cruz, Jesucristo satisfizo plenamente las exigencias de la justicia de Dios. De una manera muy general podemos entender la expiación como el acto en el cual alguien funge como un sustituto y derrama su propia sangre para satisfacer las demandas de justicia de Dios. Expiación tiene la idea de reparación, de sacrificio, de pago, de cubrir una falta. Es importante resaltar que la muerte de Cristo como sustitución es una enseñanza consistente en la Escritura. Él pagó en su persona las faltas y los pecados que tú y yo cometimos. El Nuevo Testamento nos recuerda que en la caída, allá en el libro de Génesis capítulo 3, un hombre arruinó, por así decirlo, a toda la humanidad. La muerte, el caos vinieron a este mundo como consecuencia de la desobediencia. Pero también por medio de un hombre, la redención vino después a toda la humanidad. El Nuevo Testamento ubica a Jesús como el último Adán o el nuevo Adán. En él, en Cristo, se hacen realidades todas las promesas de Dios. Entonces, dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5 y verso 12. Así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo
y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Y más adelante, en el verso 15 dice, pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero por el don o el regalo de Dios que nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, ese regalo es mayor y es en bien y beneficio de muchos. Entonces, vemos el concepto de representación con respecto al papel de Jesús como el Adán exitoso, el último Adán, el nuevo Adán, que hace por nosotros lo que Adán, el original, no pudo hacer: cubrir las faltas, obedecer la ley y ser el medio de bendición para otros. En el Antiguo Testamento se estableció un sistema por medio del cual los pecadores buscaban estar en paz con Dios, quitar sus pecados. Había sacrificios, había también ofrendas, holocaustos. Todo esto lo puedes ver en el libro de Levítico, Deuteronomio. Eran complejos procesos para que una persona pudiera expiar su culpa, cubrir su culpa, estar en paz con Dios por su culpa. Así lo resume el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 8 al 10. Verso 8 dice: primero que nada, entendamos que sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, Dios no las quiso, no le agradaron. Esas cosas se ofrecieron antes según la ley. Pero dice el verso 9, luego vengo yo, dice Jesús, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, y de manera más sencilla, podemos interpretarlo de esta manera: las personas antes se justificaban por creer la promesa, por observar los ritos y las ceremonias. Eran como una sombra, un reflejo de una realidad que aún no había llegado. Y lo único por lo que los pecados del pueblo de Israel recibieron una verdadera expiación fue porque vino después Cristo. Y estas cosas simplemente eran antes una idea, un ejemplo, un presagio de lo que vendría más adelante. Trataré de resumirlo de esta forma. Jesús vino y murió para convertirse en el último y final sacrificio, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Todos los ritos, todas las ceremonias, todas las cosas que se hacían antes, los animalitos que se sacrificaban, los rituales de purificación, Jesús vino y con su muerte en la cruz hizo efectivo una ofrenda reparadora por nuestra falta. Jesús vino y murió para convertirse en ese último y final sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pablo lo expresa de esta forma en Colosenses capítulo 1 y verso 22. Y a ustedes, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora Dios los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La muerte de Jesucristo sirvió para reconciliarnos y para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Pedro también lo entendió así y escribe en su primera carta, capítulo 1 y verso 19. Sepan esto: fueron rescatados de la vana manera en que vivían. Esa herencia la recibieron de sus padres
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Esta primera parte que acabamos de hablar ahorita, la expiación que llevó a cabo Cristo fue por esto. Murió por ti y por mí por amor. Murió en nuestro lugar como sustituto y Él pagó para que tú y yo pudiéramos ser libres de condenación. El único punto que la Biblia menciona enfáticamente es que debemos recibir este regalo o don de Dios agradecidos. Recibir a Cristo en el corazón y hacerlo Señor, el dueño de nuestra vida y Salvador de nuestros pecados. Este es el primer punto que hasta aquí mencionamos. Vamos hacia el punto número 2. El efecto de la muerte de Jesús. ¿Qué causa en mi vida? ¿Qué impacta en mi vida? ¿Qué me ayuda o en qué me beneficia entender todo esto? Bueno, antes que dar respuesta a esas preguntas, muchos tienen otro tipo de cuestionamientos en cuanto a la muerte. Algunas personas se preguntan por qué tenemos que morir. ¿De dónde viene este asunto de tener temor a la muerte? Hay situaciones en las cuales no la entendemos del todo, pero nos atemoriza. Es muy importante desarrollar una perspectiva equilibrada de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como ayuda por medio del Espíritu Santo para que podamos ver las cosas de una manera correcta, una mejor perspectiva de cómo enfrentar este paso que forma parte también de nuestra vida. La realidad es que todos tenemos algún concepto de la muerte. Sea que no queramos ni siquiera pensar en eso, bueno, de sí, eso ya es un concepto de temor y de evasión. Si nuestra postura es vivir temerosos, que no queremos pensarlo, hablarlo, ser conscientes o enfrentarlo, determinará mucho cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos ayuda para que entendamos que si vemos la muerte de Jesús a través de los lentes del amor y no de la fatalidad, la perspectiva cambiará. Jesús lo veía así. Él sabía que su misión era venir a este mundo para ir al madero y morir por toda la humanidad. Jesús entendió que así como no hay gloria sin cruz, no hay amor sin sacrificio. Cuando yo puedo ver ese ejemplo, puedo entender que soy amado. Puedo entender que puedo tener una perspectiva diferente de la muerte. Nuestro entendimiento del fin revela mucho de nuestro estilo de vida en el presente. Si yo vivo esta vida como aferrándome a ella, como pensando que nunca partiré de esta vida, como queriendo atesorar y disfrutar al máximo todos mis beneficios materiales y económicos, mi vida irá en ese rumbo. Pero Jesús tuvo una perspectiva diferente y más amplia. Él mató la carne y venció a la muerte. Y cuando yo aprendo a confiar en Él, entonces no solamente recibo el perdón de los pecados, sino que Él me ubica en una situación y condición diferente. Soy santificado. Pablo a los Colosenses en su capítulo 1 y 22 les dice hablando de estas cosas. Y a ustedes también, que erais en otro tiempo extraños enemigos en su mente, ahora los ha reconciliado y los ha presentado santos y sin mancha. A los romanos, en el capítulo número 6 y verso 22, les escribió: ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estos pasajes entonces nos están hablando del fruto de santificación por medio de la muerte de Jesús. El efecto de la muerte de Jesús lo podemos ubicar en tres reacciones inmediatas.
Por medio de su muerte podemos vencer el miedo que tengamos a la muerte, a lo desconocido. Todos enfrentamos ese dilema, pero una vez que nosotros entendemos por qué murió Jesús, una vez que entendemos que Él venció a la muerte y resucitó de entre los muertos, entonces podemos cobrar una perspectiva diferente. No buscaremos retar a la muerte, pero no viviremos atemorizados por la muerte. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 14 escribe: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, podemos entender que la muerte no es un fin, es un paso hacia la eternidad, es la graduación del otro lado de esta vida. La eternidad nos espera y si nosotros entendemos eso, viviremos una vida desde una mejor perspectiva. Vencer a la muerte es el punto 1, pero reinar en vida es el número 2. En su carta a los Romanos capítulo 5 y verso 17, Pablo escribe: pues si por la transgresión de un solo hombre la muerte entró, muchos van a reinar en vida por otro hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia serán beneficiados por su fe en Jesús. Este pasaje está diciendo entonces que reinaremos en vida por medio de Jesucristo. Reinar en vida no es una connotación solamente de bendición y prosperidad económica. Tiene que ver más bien con que seremos librados de cualquier tipo de temor u opresión que nos limite. No necesariamente es que no vamos a morir nunca, eso no está diciendo este pasaje. Más bien dice que cuando la muerte pase cerca de nosotros, como escribiera el salmista, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeremos, no viviremos atemorizados. Jesús nunca dijo que no pasaríamos por eso, más bien dijo que Él estaría con nosotros aún en los momentos más difíciles y oscuros. Jesús venció la muerte, podemos vencer la problemática de esta vida, podemos vencer el temor a la muerte y lo más importante, entender que la muerte no es un fin, es la graduación de nuestra vida. Es cuando podremos enfrentar a Dios cara a cara, justificados por la sangre de Jesucristo. Para terminar, la muerte de Jesús nos da libre acceso al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios 2:18 dice: por medio de Cristo, los unos y otros tenemos entrada directa al Padre. Hebreos 10 dice que nosotros, por medio de la muerte de Jesús, tenemos libre acceso al trono de la gracia. La muerte de Jesús nos da acceso directo a Dios. Podemos decir entonces que esto nos beneficia al conocer por qué murió Jesús. No tengo más miedo de la muerte, no tengo intención de vivir atemorizado, puedo disfrutar mi vida reinando con Cristo encima del temor, encima de la adversidad. Hay muchas personas que necesitan creer realmente que su vida tiene un propósito más grande de lo que ellos mismos imaginan. Si la palabra de Dios nos dice que nos hemos sido liberados, es porque Él ya despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente. La palabra de Dios hace esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Confío plenamente en que esta revelación te ayudará a entender no solamente que Jesús murió por amor, murió en lugar de nosotros y pagó por completo cualquier ofensa que hayamos cometido. Nuestra responsabilidad es creerlo, recibirlo agradecidos, recibir a Cristo en el corazón y empezar un camino por medio de la fe en Él. Así podremos vencer el miedo a la muerte, reinaremos en vida sin estar esclavizados a los temores y lo más importante, en cualquier momento de angustia y desesperación tenemos acceso directo delante del Padre. Te agradecemos, Señor, tu palabra y tu revelación. Hemos estado hablando de un fundamento cristocéntrico. Queremos que Jesús se haga carne en nuestro interior. Queremos conocer la plenitud de Cristo, pero buscamos conocer a Cristo en su plenitud primero. Ayúdanos para que todo esto pase de información a revelación, que sea precisamente el proceso de revelación el que nos lleve a hacer los ajustes y los cambios que debemos hacer para honrarte y glorificarte. Y finalmente, gracias porque la acción cambia nuestras vidas y refleja nuestra fe en ti. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y te lo agradecemos. Amén y amén. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Medita en esto y ponlo en práctica de inmediato. Hasta la próxima.